si yo necesito analizar como un espacio y todo lo que está pasando adentro de ese volumen, o sea, adentro de ese espacio. Pero la masa de control es si la masa permanece constante. Entonces, si tú te fijas, en todo este sistema, si cambiara el volumen, por ejemplo, y se moviera el pistón, adentro lo que permanece constante es la masa. ¿Sí ves? Si yo cojo un volumen de control, lo hago normalmente para los sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque yo analizo todo el equipo y ese equipo todo el tiempo tiene ese volumen. El volumen de mi balance es constante. No es que el volumen específico adentro sea constante, sino que el volumen sobre el que estoy haciendo el balance es constante. Esa es la diferencia. Listo. Dijimos que en el punto 2, entonces, para los que acaban de llegar, se nos olvidó grabar lo que estábamos haciendo antes, pero ahí está el ejercicio. Dijimos que es refrigerante 134, nuestra masa de control va a ser el contenido del pistón y el proceso es isotérmico de acuerdo con el enunciado. Adelántense ustedes, devuelvan el video. Temperatura, como es isotérmico, sabríamos que es 20 grados centígrados en el estado final. Y sabemos que la masa permanece constante. M es igual a constante y es igual a ¿cuánto? 5 kilogramos. Hay algo aquí importante que no hemos anotado y es que hay un flujo de calor, que estamos retirándole calor al sistema 1. ¿Cuánto calor le estamos retirando? Q son 500 kilojoules. ¿Listo? Ya tenemos nuestro diagrama, más o menos sabemos qué está pasando. Y vamos a determinar entonces nuestro sistema. Hagamos inicialmente nuestro balance de masa. Ese es fácil porque es un sistema cerrado. Balance de masa, ¿cómo me queda? Todo lo que inicia en el sistema, o sea, M en 1. Todo lo que termina en el sistema, M2, sale. Debe ser igual a lo que se acumula. ¿Se acumula algo? No. Entonces, esto es 0 porque no hay acumulación. Listo, no se acumula. Ya tenemos el balance de masa, eso significa que efectivamente vamos de acuerdo con esta suposición, que es que la masa es constante. Bien. Sigue el balance de hacemos el balance de energía por primera ley. Claro, entonces vamos a hacer el balance de energía, es un sistema cerrado. Como el sistema está cerrado y no tiene contribuciones energéticas de presión y volumen por flujo, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer en términos de energías internas. Entonces, la energía interna con la que empieza mi sistema, U1, ¿cierto? Más la energía cinética de ese sistema, mv1 al cuadrado sobre 2, más la energía potencial, voy a usar m porque ya lo conocemos que la masa es constante, mgh1. Como ya estoy expresando esto en términos de m, voy a cambiar esta u mayúscula por m por la u minúscula. Ay, venga, la ponemos minúscula. Mis minúsculas son las cursivas. ¿Listo? 1. Listo. Esto era todo lo que estaba en mi sistema inicialmente, o sea, mis entradas del sistema. ¿Algo más le entró? No. Ahora las salidas del sistema. ¿Qué sale? Sale el calor. Entonces yo aquí tengo que poner menos Q. ¿Cierto? ¿Se hizo trabajo? No sabemos. Pero se haría. Entonces, ojo. Si yo asumo que el trabajo va saliendo, o sea, que el sistema me produjo trabajo, por poner un ejemplo, y no era así, ¿qué me va a resultar dando la ecuación? Negativo. ¿Ok? Entonces, ojo, si yo lo asumo entrando y al final me da un valor negativo, significa que realmente estaba saliendo. Si yo lo asumí saliendo y al final me da negativo, significa que realmente estaba entrando. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque en este ejercicio en particular no sabemos
si está saliendo o si está entrando. Yo muy probablemente creo que está entrando, pero sigamos. Vamos a dejarlo así saliendo y vemos qué nos da. Dime. No, el trabajo no se produce el movimiento. Sí, claro, pero entonces, si el gas mueve el pistón hacia afuera, está moviendo los límites, entonces el gas es el que hace el trabajo. Si pasa al revés, el trabajo está entrando al sistema. Si es el ambiente el que te genera trabajo. Es por eso que puede pasar esa diferencia. Entonces pongamos calor entre 1 y 2 y el trabajo entre 1 y 2. Ahí está entrando, ¿cierto? Vamos a ponerlo en el mismo color rojo y ahora miramos. Ahí yo puse el trabajo entrando, o sea, como si yo estuviera, como si el émbolo estuviera haciendo trabajo sobre el sistema o los alrededores. Y tenemos las salidas, que son mi estado 2. Esas deben ir saliendo. Entonces irá M por U2, la energía cinética y la energía potencial. ¿Y eso todo debe ser igual a qué? A 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay acumulación de energía tampoco. Listo. Ya tenemos nuestros balances. Eso se pone interesante. Ahora, ¿nuestro sistema cambió de velocidad? ¿Nuestra masa está cambiando de velocidad? No, no se está moviendo. Entonces, en principio, podemos despejar. ¿Cuáles? Entonces, podríamos quitar esta y estas. ¿Por qué? Porque B1 es igual a B2. Eso es por el sistema, ¿sí? Sí, porque está quieto y porque yo no estoy moviendo el cilindro. Ahora, energía potencial. ¿Nos está simbolizando algún cambio en la altura del sistema? No. Entonces yo llego, cojo estos dos y pongo que H1. Estos se van porque H1 es igual a H2. Ojo, alturas. Está hablando de las alturas, no de las entalpías. Listo. Entonces, ¿cómo me queda la primera ley? Resumen. M por U1 menos Q más W menos M por U2 es igual a 0. Listo. Entonces, puedo calcular esas energías internas. Estamos usando energías internas porque el sistema es cerrado. Entonces yo tengo toda la masa en mi contenedor. Uso entalpía cuando la masa se está moviendo y cuando haya flujo de masa. O sea, cuando estamos en sistemas abiertos y tenemos flujos másicos. Es cuando eso que usamos la entalpía. Generalmente el volumen de control. En un volumen de control. Generalmente para los volúmenes de control. Listo. ¿Puedo determinar esas energías internas? ¿Sí? Y con eso podría calcular. Entonces miremos de esa ecuación que tenemos. Calculo, tengo la masa, ¿cierto? Entonces eso significa que puedo calcular este término si tengo las propiedades, o sea, la energía interna. Tengo el calor porque el problema me lo dio. Y tengo esta energía interna, entonces voy a poder despejar trabajo. Genial. Obtengamos las energías. Antes también me pidieron los volúmenes. Entonces a lo que saquemos la energía interna, saquemos también el volumen específico. Entonces, calculemos las propiedades. ¿De dónde vamos a sacar las propiedades? De la aplicación. Entonces, obteniendo las propiedades de la aplicación. ¿De qué sustancia? Del R134. Entonces, vamos a determinar V1, que se va a hacer fácil porque es vapor sobrecalentado, ¿cierto? V1 y U1. Vamos a sacar volumen específico y energía interna específica. Entonces vamos a la aplicación.
Vamos a poner qué sustancia, entonces verificamos que estamos en sistema internacional y ponemos nuestro refrigerante, es R134A. Dejamos que él procese, listo. Vamos a entrar con, ¿qué características? Temperatura, ¿de cuánto? 20. Presión de 500. Le damos calcular. Profe, la energía específica. Energía interna específica. ¿La dejamos en kilojoules o en joules? Pues si tú lo anotas en joules, todo el balance lo tienes que hacer en joules. Si anotas en kilojoules, como las tablas por lo general están en kilojoules y las presiones están en kilopascales, yo normalmente tomo el dato en kilojoules. Me parece más práctico. Entonces, a 20 y a 500, entonces venimos acá y verificamos. Dice que es efectivamente vapor sobrecalentado. Y la energía interna específica es 242 kilojoules sobre kilogramo. 242 kilojoules sobre kilogramo. Entonces anotemos. 200. Pero ¿por qué estamos buscando el volumen específico? Porque arriba en la pregunta nos dijeron ¿Ah, sí? cuánto es el volumen inicial y el volumen final. Entonces de una vez. 242 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y el volumen específico? 0.0420. Dice 0.0421. 0.0421. ¿En qué unidad es el volumen específico? Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Ese estuvo fácil. Ahora, en el punto 2, ¿cómo calculo esos volúmenes? Con la calidad. ¿Y qué necesito entonces? Para el punto 2 de la aplicación tengo que sacar más datos, porque como voy a usar la calidad necesito VF, IVG, IUF y UG, para poder calcular con la calidad las energías y los volúmenes, ¿cierto? Profe, no se puede poner sobre. Ah, bueno, podría estar. Qué crueles. Bueno, si la aplicación se los da. Sí. Voy a borrarlo, pero si les toca para el diagrama, les toca sacarlos ambos y todo para que quede bonito el diagrama. Hagamos el ejemplo con la energía interna, pero igual la calidad la pueden meter en el diagrama, esa es en la aplicación. Así, en eso sí les ayuda. Me cae mal. Le voy a bloquear eso. No, mentiras. Bueno, si yo quisiera calcular UF y UG en determinado momento, por si el ejercicio lo demanda, ¿cómo calculo el UF? Que UF es igual a. Entonces tendría que ponerle. Tengo que la final es... ¿qué condiciones tengo al final? Lo único que sea al final es la temperatura, que sigue siendo 20. Y entonces, si yo quisiera calcular el volumen del líquido, tendría que ponerle aquí calidad y ponerle ¿cuánto? 0. Si yo le pusiera 0 al del líquido, o sea, el UF, BF, si quisiera calcular la propiedad F, tendría que ponerle 0. Y si ustedes se fijan y le ponen 0 acá, le doy calcular las propiedades al 0. Y él me va a calcular acá, ¿y qué me dice que estoy calculando? Miren, líquido saturado. ¿Sí ven? Y BF sería este volumen que ustedes ven aquí arriba, UF sería este, HF sería este y así. Pero la ventaja es que los dejamos tener la calidad en la aplicación, entonces aquí pongo 0.5 y ya. Él hace el cálculo con la calidad y nos da ya los datos. Miren que aquí me va a decir que en la calidad tiene 0.5 y entonces ¿cuánto es el volumen específico? 0.0184. Perdón. Entonces, volumen específico. Nunca nos vamos a dar cuenta cuando pase algo de verdad. 0.0 ¿cuánto? 0.0184. ¿En qué unidades? Metros cúbicos sobre kilogramo. Y de ahí mismo leemos energía interna específica en el 2 y eso da 160 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces calculemos el trabajo si les parece.
Entonces, despejando el trabajo de esa ecuación de primera ley que teníamos acá, ¿cómo queda? El trabajo de 1 a 2 me va a quedar igual a ¿qué? Si ustedes sí tienen la ecuación a la mano. Me va a quedar igual a el Q, porque pasaría a sumar al otro lado, ¿cierto? El Q de 1 a 2 y me quedaría más MU2 M factor de U2 menos 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuánto nos da W? ¿Cuánto era Q? 500 kilojoules. ¿Cuánto era la masa? 5 kilogramos. Multiplicado por la diferencia entre las energías internas, que eran 308.11. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio la otra? Uno nos daba, 160 y la otra nos daba 242. ¿Y en qué unidades está todo eso del paréntesis? Kilojoules sobre kilogramo. Como tenemos los kilogramos afuera, se van. ¿Cuánto nos da W? 910 kilojoules. 90, no, me da 90. Debe dar menos de 500 porque el de la derecha da negativo. Sí, lo encontré. ¿Cuánto nos dio? 90. Kilojoules. Ahora, nos dio 90 y nos dio positivo. Significa que como lo pusimos en la ecuación, estaba bien. Eso significa que ese trabajo está entrando o está saliendo. Entrando. Entonces pongámoslo acá. Entrando al sistema. Si el trabajo está entrando al sistema, eso significa que ¿qué le pasó al pistón? ¿Subió o bajó? Bajó, porque significa que los alrededores bajaron el pistón y el trabajo le entra al sistema. Entonces puedo devolverme acá y mejorar mi dibujito. Y poner el pistón donde va. Más abajo. ¿Sí ven? Listo. ¿Cuál era la otra pregunta que nos hacían? ¿Cuánto era el volumen inicial y el volumen final? ¿Eso cómo lo calculamos? Con la masa y los volúmenes específicos. Entonces yo puedo calcular B1, bueno, pongámosle los colores que estábamos usando. B1 lo calculo como M por volumen específico 1. ¿Cuánto nos da? B1 me dio 0.21. Sí, 0.21. Bueno, voy a escribirlo acá. 5 kilogramos multiplicado por 0.042, ¿cierto? Metros cúbicos sobre kilogramo. Y eso me da un total de 0.21 metros cúbicos. Y el volumen 2 es igual a la masa por el volumen específico 2, es igual a 5 kilogramos por 0.018. ¿Y cuánto nos da el volumen 2? 0.092. Este metros cúbicos por kilogramo me da 0.0922 metros cúbicos. Listo. Si hubiéramos hecho ese cálculo al comienzo nos dábamos cuenta que bajaba el volumen y como disminuye el volumen, el trabajo está entrando al sistema. Listo. Y la profe es así linda, entonces los pone a hacer el diagrama: presión, volumen específico y temperatura, volumen específico. Así casual. Entonces, presión, volumen específico y temperatura, volumen específico. Voy a hacerlo sin datos para que lo resolvamos como esquemáticamente, pero cualquier cosa pues ustedes tendrían que completarlo con los datos.
Digamos que este es así, ¿no? El domo. Dijimos que al comienzo era un vapor sobrecalentado, o sea, muy probablemente mi punto inicial está por aquí afuera. 1. ¿A qué presión estaba? ¿Cuánto? 500 kilopascales. Kilopascales en el eje. Él se enfrió, disminuyendo su volumen específico, hasta que llega y entra a la temperatura de saturación, o sea, a 20, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuánto es la presión de saturación a 20, para saber si esa línea va subiendo o va bajando. 572. ¿Cuánto es? 572. Entonces, a 20 son 572 kilopascales. Si yo trazara aquí 572 kilopascales, mi línea de 20 es esta línea. ¿Listo? Esta es la de temperatura de 20 grados centígrados. La presión de saturación es 572. Se quedó todo feo. 572 kilopascales. Como el proceso fue isotérmico y terminó a 20 y en una calidad del 50%, entonces yo sé que el punto 2, ¿en dónde está? Por aquí en la mitad. Está por acá. No, por todas las líneas. ¿Cierto? ¿Cómo fue el proceso? Si fue isotérmico, entonces yo lo dibujo acá sobre esta línea. Voy a hacerlo en otro color. En este color azul. ¿De dónde sacaste el 572? De cuando buscamos en la tabla, ya les muestro. De que cuando tienes aquí las propiedades y los calculamos con 50% de calidad, mira que aquí está la presión, 572. ¿Listo? Con cualquier calidad les debe dar la misma presión, porque estamos en la parte en la que es la línea horizontal del diagrama. Listo. La de temperatura. Ahora la de temperatura, eso es más fácil. Porque ¿a qué temperatura se dio todo el proceso? A 20. ¿Y pasó de dónde a dónde? De vapor sobrecalentado, que era aquí. Bueno, si trazáramos la línea de presión va en este diagrama subiendo. Entonces sube acá, y a 20, ¿cuánto dijimos que era esa presión? 572. ¿A qué presión lo teníamos? 500, ¿cierto? Esa está más abajo. Entonces la trazo acá, aquí, acá, y aquí está mi línea de P igual a 500. Entonces efectivamente a 20 y a 500 me queda mi punto 1 como vapor sobrecalentado. El 2 queda en la mitad. Y el 2 es isotérmico, va a quedarme a 20 aquí en toda la mitad del domo porque tiene 50% de calidad. Aquí está 2. Y si voy a trazar mi proceso, ¿cómo sería? Una línea recta, así. ¿Listo? Si yo quisiera, puedo calcular el trabajo en cuál de los dos diagramas. En el de presión-volumen, ¿cierto? ¿Cómo calculo el trabajo? La integral de P por dB. O sea, yo debería poder... Profe, no se sabe si es politrópico. No, ahí no se sabe. Ahí lo que sabemos es que es isotérmico. Si es isotérmico, probablemente ya no es politrópico. ¿Listo? Porque es un proceso o el otro. O va a ser adiabático o va a ser isobárico. De pronto les digan un proceso politrópico adiabático, pero poco pasa. Y si yo calculara el área bajo la curva, calculo el trabajo específico. W. Si quisiéramos. Pero pues, ¿para qué? Si ya lo calculamos, ¿de dónde calculamos el trabajo? El balance de energía. ¿Qué tal estuvo ese? Muy bonito. Así son los ejercicios del parcial. Uno de un sistema cerrado y uno de un sistema abierto. No se sulfuren.
Les damos el adiós a los chicos que nos estaban viendo hacer el ejercicio por YouTube. Fueron 25 minutos de ejercicio. Bye.